Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. La Organización Mundial de la Salud pide suspender la tercera dosis para conseguir el 10% de inmunidad en cada país. El organismo critica a los países más ricos por querer utilizar más dosis, mientras muchos países en desarrollo siguen desprotegidos. Vamos a hablar de una increíble final olímpica de salto de altura en Tokio 2020 que no pasaba desde hace más de un siglo, y nos vamos a referir a los millennials, una generación que pasó de ser ambiciosa a ser infeliz. Saludo a quienes me acompañan hoy en el programa. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Es un placer tenerte como siempre. Saludamos a Walter Alvidli. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido. Bien, gracias a Dios, contento de poder estar juntos este tiempo. Muy bien. Saludamos a Robert Brasil en la operación técnica y quien les habla, Victoria Pereira. La Organización Mundial de la Salud, lo decíamos al comienzo, pide suspender la tercera dosis para conseguir el 10% de inmunidad en cada país. Este organismo critica a los países más ricos por querer utilizar más dosis, mientras muchos países en desarrollo siguen desprotegidos. Al respecto, vamos a escuchar el siguiente informe de la agencia Euronews. La Organización Mundial de la Salud exige un reparto más justo de las vacunas contra la COVID-19. El organismo pide que se suspendan durante al menos 2 meses las dosis de refuerzo que algunos países desarrollados quieren poner en marcha. También propuso no vacunar por el momento a los adolescentes. Con estas medidas se alcanzaría el 10% de inmunidad en cada país. No podemos y no debemos aceptar que países que ya se han servido de la mayoría de las vacunas utilicen aún más dosis, ya que los países más vulnerables siguen desprotegidos, alertó el director general de la OMS. Mientras los estados más pobres se están quedando atrás en la carrera por la inmunidad, países como Alemania o Reino Unido prevén suministrar una tercera dosis a su población a partir de septiembre. Más del 80% de las vacunas han sido suministradas en los países con mayores ingresos, lo que sin embargo supone menos de la mitad de la población mundial. Ese es el pedido de la Organización Mundial de la Salud, pedido que no ha sido demasiado recibido por los diferentes países. Por ejemplo, en Uruguay recordamos que allí corroboramos el dato de que han llegado 100.000 vacunas, más o menos, del fondo COVAX, un fondo en el cual Uruguay, por ejemplo, y cito un ejemplo, puso varios millones de dólares, pero le llegaron muy pocas vacunas. Es más, de las vacunas que llegaron, varias donó a Paraguay. En este caso, Alberto, hablamos de una distribución bastante dispar de la vacunación. Sí, Uruguay a mediados de agosto va por la tercera dosis para los anteriormente vacunados con Coronavac o Sinovac. ¿Este pedido afecta a Uruguay? El señor ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fue muy claro y contundente: no afectará a Uruguay este pedido de la Organización Mundial de la Salud, porque tiene en la mira a los grandes países que pueden acaparar vacunas que a su vez pueden faltar en los países más comprometidos en sus economías, porque de eso se trata el tema. Uruguay ya está llegando a un 70% de su población con 2 dosis. Muy criticado al principio por las demoras en conseguir las dosis suficientes. A veces se ignoraba de que, dada la poca población que nuestro país tiene y que Uruguay no poseía una economía fuerte, se dio lo que hablaba el señor presidente acerca de que Uruguay trataba de colarse en la fila de los más grandes y de los más favorecidos económicamente para obtener vacunas. Y bueno, y se logró esa meta. Y dada la vacunación, se avanzó a niveles extraordinarios. Pero, repito, la OMS pide que los países ricos no vacunen niños y adolescentes y a cambio cedan esas dosis al mecanismo COVAX. Porque hay que desglosar la información, ¿no? Porque si no, uno puede hacer una mala interpretación. Lo que la OMS pide es que los países ricos, que no es el problema que sean ricos los países, simplemente lo que se le pide es no vacunen niños y adolescentes y a cambio cedan esas dosis a los países menos económicamente favorecidos. Entonces, tenemos un problema de distribución. Y ese problema de distribución no solo está relacionado con el tema vacunas, está relacionado también con el tema de alimentación. Los países desarrollados muchas veces desperdician toneladas de alimentos que podrían ser de mucha ayuda a países menos favorecidos. Y así es el problema de nuestra sociedad. Vivimos en un mundo egoísta. El mundo hoy nos presenta un collage con mucha desigualdad entre países desarrollados y países pobres.
hay una guerra en el área que se llama compartir. Y estimado oyente, ¿tú estás luchando en el área de compartir? Esto nos eleva a una pregunta. ¿Está bien ahorrar? ¿Está bien que yo me tome un tiempo para pensar y que programe cómo voy a administrar mi dinero por si en un futuro voy a tener alguna dificultad? Mire, la palabra de Dios dice que debemos hacer previsión para el futuro. Pero según Mateo capítulo 6, que es el texto que quiero compartir hoy con ustedes, audiencia, hay una diferencia entre acumular de una manera egoísta y ser previsor. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de la adoración. Es muy interesante este capítulo, porque este pequeño párrafo que yo voy a leer está relacionado con el tema adoración. Jesucristo dijo en el versículo 19, no os hagáis tesoro en la tierra, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El ser humano hoy tiene problemas de codicia y la codicia lleva a la avaricia y Jesucristo dice, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si miramos el versículo 19, no sé si alguna vez ustedes se preguntaron por qué Jesucristo dijo no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. ¿A qué se refería con el tema de la polilla? No sé si lo tienen claro, pero una generación de personas anteriores a nosotros, cuando se nos acercaban los ancianitos y nosotros éramos niños, generalmente les sentíamos olor a naftalina. ¿Por qué? Porque ellos guardaban en invierno la ropa, ¿no? La usaban en invierno, mejor dicho, y en verano la guardaban, le ponían bolitas de naftalina para que la polilla no se comiera la ropa. Pero hay algo interesante, si tú tenés la ropa puesta, las polillas no te atacan. Claro. ¿Cuándo atacan las polillas? Cuando uno se saca la ropa y la guarda. Entonces, Jesucristo está diciendo, no acumulen ropa, no guarden ropa por el simple hecho de guardar, porque la polilla se la va a comer. Entonces el problema es cuando uno guarda más allá de lo que necesita. Claro. Y a veces nosotros tenemos la tendencia a acumular. Uh-huh. De hecho, hay una enfermedad psicológica que se llama el mal de Diógenes, que es para los que acumulan y acumulan y acumulan y no saben por qué acumulan, pero tienen la necesidad de acumular. Entonces, nunca la palabra de Dios critica el hecho de hacer previsión, pero sí el Señor Jesucristo reprende cuando acumulamos de una manera egoísta. Mateo capítulo 6 nos describe el estado del corazón. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Y no solo la gente tiene la tendencia a acumular ropa, también dinero. ¿Y cuál es el problema si acumulas dinero? Que llega un momento que tenés tanto dinero acumulado que te invade la preocupación y la preocupación te saca el gozo. ¿Por qué? Porque tenés temor de que te roben lo que acumulaste. Así que el problema de acumular en forma egoísta, solo por acumular, va a traer complicaciones. Así que si acumulas ropa, la polilla te lo puede devorar. Y en la antigüedad, la posesión de ropa, y especialmente en el mundo o en la cultura hebrea, era sinónimo de prosperidad. ¿Ustedes se acuerdan del siervo de Eliseo? Vino un rey para que le hiciera un favor, un general, y Dios le había dicho, va a venir tal persona a ti, tú no tomes nada de él. Dile lo que quieres saber, pero no tomes nada. Y este hombre fue y le ofreció grandes dones a Eliseo. Eliseo no quiso nada. Pero su siervo que estaba allí fue, después que este hombre se fue, lo persiguió y le dijo, mira, mi siervo me dijo que me dieras algunos dones. Y el hombre le dio porque era generoso. Y le dio una gran cantidad de ropa y el siervo de Eliseo la escondió. Cuando llegó a donde estaba Eliseo, Eliseo le dijo, mira, sucedió esto. Tú fuiste detrás de aquel hombre, recibiste tanta cantidad de presentes
¿Y cuál fue el resultado de la codicia de este siervo? La lepra. No sé si tienen la historia en su mente. Así que el siervo recibió ropa cuando no debía recibir. Nada de reyes impíos. Eliseo rehusó recibir regalos. Otra cosa que sabemos, si tuviéramos nosotros la oportunidad, acapararíamos mucho oro. Pero eso nos traería grandes dolores de cabeza. En el versículo 21, el Señor Jesucristo declaró: ¿dónde está vuestro tesoro? Allí estará también vuestro corazón. ¿Está bien ahorrar en un momento de bonanza para el futuro? Sí. Pero recuerda, es malo acumular solo por acumular. Y la pregunta que yo tengo para hacerte en esta mañana, oyente, es: ¿dónde está tu tesoro? Porque allí donde está tu tesoro, está tu corazón. Y acá les doy un principio que te salvará de ser egoísta. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Si Dios nos provee de más, demos más para su causa, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Seguimos adelante en la revista Radial. Vamos a hablar, Alberto, de una historia que no pasaba hace más de un siglo. Así es, una increíble final olímpica de salto de altura en Tokio 2020 terminó con Mutaz Essa Barshim de Qatar y Gianmarco Tamberi de Italia obteniendo medallas de oro. Después de una competencia agotadora de 2 horas, ambos quedaron empatados, pero en un momento de nobleza competitiva acordaron compartir el título, lo que provocó grandes celebraciones. Tanto Barshim de 30 años como Tamberi de 29 finalizaron con saltos de 2.37 metros y no tuvieron intentos fallidos hasta que quisieron superar los 2 metros con 39 centímetros. Después de 3 fracasos, cada uno a esa altura, un oficial olímpico primero les ofreció un desempate para decidir el ganador. ¿Podemos tener 2 oros?, preguntó Barshim. El oficial asintió y los 2 atletas se dieron la mano y gritaron de alegría. Lo miró, él me mira y lo sabemos. Simplemente nos miramos y sabemos. Eso es todo, dijo Barshim. Es uno de mis mejores amigos, no solo en la pista, sino fuera de la pista. Trabajamos juntos. Este es un sueño hecho realidad. Es el verdadero espíritu, el espíritu deportista, y estamos aquí transmitiendo este mensaje, añadió. Ambos hicieron historia. Fue el primer podio olímpico conjunto en atletismo desde 1912. Tamberi y Barshim se abrazaron antes de empezar a correr para celebrar con sus entrenadores y compañeros de equipo, flameando sus respectivas banderas. Tamberi y Barshim tuvieron que superar graves lesiones en sus carreras, pero este último dice que los sacrificios valieron la pena. Vamos a hablar, Walter, de estos 2 atletas, uno de Qatar, otro de Italia. 2 atletas que en este caso representan a sus países, pero que además son amigos y que celebraron de forma compartida esta presea de oro. Sí, muy lindo de ver, ¿no? Yo lo pude ver justo en directo, ¿no? Mirá. Pero dentro del mundo competitivo como el deporte olímpico, nada es fácil ver estas situaciones, por algo tanto tiempo ha pasado, ¿no? Ya que este nivel de profesionalidad, los egos muchas veces son tan grandes y está en su mayor expresión, donde el sacrificio de años casi puede quedar sin frutos en nada por distintas causas, lesiones, problemas económicos, pequeños errores. Y eso genera mucha presión sobre cada uno de ellos. Muchos de los atletas olímpicos, aún los más jóvenes, llevan por lo menos entre 5 y 7 años de entrenamiento duro, de alta competitividad, de todos los días, muchas veces en doble horario, entrenando 4, 5, 6 horas. Y además dietas, un entrenamiento muy estricto. Cuando joven lo viví, ¿no? Pero bueno, lo importante es que dan un ejemplo de amistad, de compañerismo y humildad sobre todas las cosas. Al llegar al punto de decidir a compartir una presea olímpica de oro, ¿no? Con lo que significa, cada 4 años recién pueden volver a competir sobre esta presea, ¿no? Y lo interesante es que no hubieron lucha de egos entre ellos para demostrar quién es el mejor
ganó la amistad, ¿no? Pensaba también en el compañerismo y la amistad en la Biblia, en el cual podemos aprender mucho, y hay un compañerismo muy especial allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel. Después que David vence al guerrero Goliat, y veremos lo que nos relata ahí el capítulo 18, versículo 1. Aconteció que cuando David hubo acabado de hablar con el rey Saúl, el alma de su hijo Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl, el rey, le tomó aquel día y no le dejó volver a su padre. La palabra ligado es un apego especial, es la misma palabra que se usa en Génesis 44:30, que es usada para expresar el amor de Jacob a su hermano menor Benjamín. Y bueno, después sigue en el versículo 3. Además, Jonatán y David hicieron un pacto de amistad, pues Jonatán lo quería como a sí mismo. Hasta se quitó su manto y sus otras ropas suyas, y todo se lo dio a David junto con su espada, su arco y su talabarte. Es interesante tanto que David como Jonatán, que encontraron entre ellos lo que no encontraron en sus familias: la amistad, amor, compañerismo, amigos y hermandad. Pero sí lo pudieron cultivar entre ellos. Dos realidades bastante distintas, ¿no? Totalmente distintas. Uno príncipe, el otro pastor de ovejas y el menor de una familia numerosa. Pero no impidió la amistad. Hay una frase que dice: no busques amigos con tus mismos gustos, sino con los mismos valores. Y si estudiamos sus vidas, o las vidas de ambos, sí tenían valores, y las vidas de sus familias es de dudosa valoración espiritual, ¿no? En la antigüedad era muy común, un símbolo de comienzo de amistad entre guerreros, el intercambiar armaduras. Pero David aquí no tenía armaduras, pero sí valores espirituales que brindar como una armadura espiritual, ¿no? Como podemos encontrar en la Biblia, allí en Efesios, ¿no? Y eso es lo que admiró Jonatán, los valores piadosos que vemos en la Biblia y que en sus familias no abundaban. Nadie tenía mayor motivo para aborrecer a David. Pensemos en lo que le había prometido el padre al que pudiera ganar a Goliat, ¿no? Riquezas, fama, ser el yerno, ¿no? Y Jonatán iba a ser competencia para él, pero no obstante lo amó como a sí mismo. Mostró el amor que le tenía haciéndole un regalo extraordinario. Jonatán procuró que se acostumbrara rápidamente a las funciones de un príncipe del corte, porque le dio su manto. Como decía, ¿no? Recordemos que Samuel le iba a dar a su hija, o sea que iba a ser el yerno de Saúl. También exoneración de impuestos y otras cosas. Y también cuando le da sus armas, las funciones de un soldado, pues le dio su espada, su arco y su talabarte. Y bueno, y así poder sustituir la honda y el cayado de pastor. Es un ejemplo maravilloso del poder de la gracia de Dios. Y Jonatán fue el canal de la gracia de Dios. David se vio colmado de repente de honor y orgullo, pero eso no lo dominó y no se evaneció. Y Jonatán mostró humildad y respeto y entrega. Entregar sus propios vestidos en Oriente es una acción simbólica que expresa donación aún de la misma persona. Como bien le relataba Alberto, en aquella época la ropa era fundamental. Y bueno, y él entregó todo. Y pensaba, así también nuestro Señor Jesucristo, por el amor que nos tuvo, se despojó a sí mismo y se vació, como dice la carta a los Filipenses 2, 6, 7. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo como aferrarse, ¿no? En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Con el propósito de enriquecernos apareció el Señor Jesús. Y en la segunda carta de Corintios 8:9 dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera ser ricos. Pero Jesucristo hizo más que Jonatán, pues se vistió con nuestros harapos. Mientras Jonatán no se puso las ropas de David. Mirá lo que dice la segunda carta de Corintios 5:12. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. Nuestro cuerpo pecaminoso eran esos harapos, y Jesucristo lo tomó por amor a nosotros. Por el amor que nos tiene, hizo una entrega de su vida para pagar por nuestros pecados y por los míos, por los tuyos. Y así está en una correcta relación con el Padre. Para terminar, tengo dos preguntas. ¿Tienes amigos genuinos y con valores bíblicos? ¿Cómo está
mi relación, tu relación de amistad con Dios. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de los millennials, la generación que aparentemente salió mal, en este caso, que pasó de ser ambiciosa a ser infeliz, según varios investigadores. Información que tanto esta como la noticia anterior tomábamos de BBC News. La primera generación que vivió con computadoras personales, teléfonos inteligentes, internet y el flujo global de información desde una edad temprana tenía grandes expectativas para sí misma. Con más años de educación que sus padres y con una composición más diversa de forma social, los millennials soñaron con más prosperidad e impacto global que muchas generaciones anteriores. Sin embargo, las encuestas internacionales muestran que los millennials, cuya edad actualmente oscila entre los 26 y los 40, más o menos, tienen más probabilidades de endeudarse que sus antepasados y tardan más en promedio en dejar la casa de sus padres o en alcanzar los hitos tradicionales de la vida adulta, como comprar una propiedad o un automóvil. Esta desconexión entre la expectativa y la realidad ha convertido a los millennials en el blanco de los famosos memes en internet o comentarios despectivos sobre su aparente fracaso, pereza o mayor dependencia de sus padres. La pregunta entonces, Alberto, es, según los investigadores, ¿qué fue lo que salió mal para los millennials? Que, en este caso, la pregunta también seguía es, ¿realmente fracasaron? La respuesta de muchos investigadores es, ante todo, que la culpa no es exactamente de los millennials, es principalmente el estado de la economía. La generación millennial se convirtió en adulta en los primeros días de los teléfonos inteligentes y la conectividad. Entonces, de alguna manera, estaban en el lugar correcto, en el momento adecuado para desarrollar grandes ideas sobre su papel en el mundo, explica Jason Dorsey, experto en perfiles de millennials y el presidente de la empresa estadounidense Centro de Cinética Generacional, que analiza los hábitos globales de los millennials y la generación Z. Sus padres les dijeron que tendrían éxito, que tenían un amplio acceso a la educación en comparación con las generaciones anteriores, y había una gran sensación de conexión y de impacto. Walter, vamos a hablar entonces en los próximos minutos de la generación millennial. Se menciona allí la generación Z, que es la que le sigue, digamos. Pero en cuanto a los millennials, allí el criterio que se aplica para analizar si, entre comillas, le fue bien o mal, es el criterio económico. Sí, es triste eso, ¿no? Ajá. Y además lo triste es echarle la culpa a la economía mundial por la falta de éxito, ¿no? ¿Y qué es lo más importante acá? ¿Qué es el éxito? ¿No? Es poder comprar una casa, tener un auto, recibirse una profesión, ser un empresario, un influencer, ser un emprendedor, conseguir una buena jubilación. Y si no lo lográs, eres un fracasado. Qué triste hacer pensar así, ¿no? Porque cuando dejamos de lado la parte espiritual de nuestra vida. Y ¿qué es el éxito en la Biblia? Lo que se me viene a mi mente se me vienen dos pasajes, ¿no? Sobre el éxito. Y ahí uno está en el Salmo 1:1-3, que dice: bienaventurado, dichoso, feliz, el hombre o mujer que no sigue el consejo de los malos, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, o sea, la Biblia, y en ella medita noche y día. Ese hombre o mujer es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. No hay mucho más que decir, el texto es claro, ¿no? Pero nos dice qué hacer y qué no hacer. Me quiero detener un poco en lo que dice poner el amor en la ley del Señor o la palabra de Dios. No significa seguramente ponerle corazoncitos a la Biblia o florcitas o rositas entre medio de las páginas, ¿no? Lo que significa ahí es poner en práctica todo el consejo que en la Biblia podemos encontrar. Uh-huh. Hay 3.500 promesas acerca de la Biblia, ¿no? Y muchos consejos en los cuales son la clave para el éxito de nuestras vidas, no solo en lo espiritual, también en lo material. Porque Dios bendice al hijo obediente. Hay un hermano que dice: en la obediencia está la bendición. Y bueno, busquemos la obediencia, ¿sí? Como primer consejo, si nunca has leído la Biblia, comienza leyendo los evangelios de Juan, Marcos, Lucas y Mateo. Pero antes de comenzar a leer, te pido que ores y puedas experimentar a Dios. El autor de la Biblia te está hablando a ti de una manera personal. Y eso también a cada uno de nosotros, y los que ya la hemos leído y la estamos leyendo, que debemos buscar tener en cuenta a Dios en sus consejos, pidiéndolo en oración. Y cuando encontremos un pecado o algo que estamos haciendo mal, que le pidamos perdón y cambiar y conseguir el consejo bíblico. Y una de las cosas que también
me preocupaba es que los milenios no encontraban su propósito, y el propósito de Dios es que podamos obedecerle, y en eso vamos a encontrar, conocer su voluntad para cada uno de nosotros. Eso lo dice ahí Romanos 12:1, ¿no? Y hacia el final, en el versículo 2, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros nos encomendamos a Dios y hacemos las cosas como Él nos manda, somos un sacrificio vivo, y realmente vamos a poder conocer cuál es la voluntad para cada uno de nosotros, y realmente vamos a ser felices porque vamos a encontrar el propósito con el cual somos salvos, ¿no? Y una de las voluntades de Dios también es que conozcamos a la persona del Señor Jesucristo, pero no conocerla de una manera, lo conozco y ya está, no, una manera vivencial, como dice 2 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La fidelidad de Dios como éxito genuino y eterno. Y eso lo podemos ver en Mateo 25:21, que dijo el Señor: bien y buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre el mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que todos nosotros y los oyentes podamos entrar en el gozo del Señor a causa de nuestra fidelidad con la gracia del Señor. Estamos llegando al final de este programa. Yo le quiero agradecer tanto a Walter como a Alberto por los comentarios, las reflexiones en este programa. Quiero saludar especialmente en estos momentos a Carlos y Gloria Salamanca. Es un matrimonio que trabaja, en este caso, con los indígenas Yucpa en Colombia, este matrimonio misionero que nos escribía y nos contaba que nos escucha a través de WhatsApp en la revista radial, así que les mandamos un fuerte abrazo y les agradecemos por comunicarse con nosotros. Algo que también ustedes pueden hacer a las siguientes vías, les cuento, por WhatsApp, 00598 99 000 540. Reitero, 00598 99 000 540. Si están en Uruguay, lo hacen directamente al 099 000 540. En Facebook ponen en el buscador @llamadaweb.org y nos identifican como Llamada Medianoche Uruguay con el logotipo en verde. Nos pueden escribir al correo electrónico revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.